En el año 1943, el pastor luterano, escritor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, conocido autor de libros también, fue encarcelado por la Gestapo, el servicio de inteligencia que los nazis habían creado para perseguir a todas las personas que se oponían al régimen nazi, a Hitler. Él era uno de los que se oponía a las políticas de Hitler. Estando en prisión, él estaba a punto de casarse, él no llegó a casarse. Él fue condenado, fue acusado de un complot para asesinar a Hitler y fue llevado a la horca el 9 de abril de 1945. Yo quiero que usted escuche lo que un testigo ocular del ahorcamiento de Dietrich Bonhoeffer dijo. Este era un doctor, probablemente un doctor para cerciorarse del deceso del ejecutado, para cerciorarse que la persona había fallecido. Este doctor dijo esto acerca del momento que Dietrich Bonhoeffer fue ahorcado, antes de ser ahorcado. Dice él: se arrodilló a orar antes de subir los escalones, valiente y sereno. Y dijo el doctor: en los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Valiente y sereno. Estas fueron las últimas palabras de Dietrich Bonhoeffer. Cito: este es el fin, pero para mí es el principio de la vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué gloriosa visión de la muerte. El apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión. Le está escribiendo esta carta a los filipenses. Él está preso en Roma y existe una probabilidad de que él sea ejecutado. Él sabe que los hermanos en Filipos están orando por él, pero están orando para que él sea libertado, para que él sea librado y él escape de la muerte. Y Pablo está ante estas dos posibilidades. Esto es real. Esto no era algo ficticio. Esto era una realidad. Hay dos posibilidades: que quede vivo o que muera. La muerte era una cuestión inminente. Era una posibilidad que él tenía que enfrentar. Y él dice que ambas cosas eran buenas. Vivir o morir era bueno. ¿Por qué para Pablo era bueno quedarse? ¿Qué hace de quedarte, Pablo, algo bueno? Bueno, si yo me quedo, y esto es lo que vamos a ver la semana que viene o en el próximo sermón, si yo me quedo va a ser bien para ustedes porque me voy a quedar con ustedes, voy a acompañarlos, voy a discipularlos, voy a apuntarlos hacia Cristo y voy a estar con ustedes para que ustedes progresen en la fe y ustedes conozcan del Salvador y ustedes avancen en su confianza en Cristo. Por eso quedarse era bueno para Pablo. Entonces eso lo vamos a ver en el próximo sermón. En el sermón de hoy vamos a ver el otro lado, porque Pablo dice: morir también es bueno, decía él. Morir también es bueno, y hoy día vamos a hablar acerca de esto. Es más, era tan bueno para Pablo que él decía: morir es ganancia.
Morir es ganancia, y lo que voy a tratar de hacer en este sermón de hoy es tratar de responder por qué para Pablo morir era ganancia. Y lo vamos a tomar desde el versículo 23. Vamos a dar dos razones, eso es el sermón, dos razones desde el versículo 23 por qué para Pablo era bueno, o para usar sus palabras, por qué morir es ganancia. La otro servicio, vamos a ver por qué quedarse es bueno para él. No obstante, antes de responder y dar estas dos razones desde el versículo 23, debo decir algo. Pablo está diciendo, morir es ganancia. Esto no quiere decir que tenemos el derecho de quitarnos la vida. El suicidio no solo es un mal que aqueja a nuestra sociedad, el suicidio es más que eso, mis hermanos. Me veo en la forzosa necesidad de hablar de esto porque es una plaga de nuestra sociedad. El suicidio es más que una plaga. El suicidio es un pecado terrible, mis hermanos. ¿Por qué es un pecado terrible? Porque cree algunas cosas que son mentiras. El suicidio cree cosas que no son ciertas acerca de nosotros y cosas que no son ciertas acerca de Dios. En un sentido, el suicidio viene como un resultado de creer mentiras. Mentiras que nacen en el mismo infierno y que son casi siempre comunicadas por medio de la cultura en que nosotros vivimos. Por eso viene el suicidio. Y debo hablar de esto. Debo hablar de esto porque esto es una realidad con la que estamos lidiando y debemos lidiar. Leía un estudio que se ha hecho en estos últimos meses en el que se ha confirmado una estrecha relación entre un programa en particular en Netflix y el incremento de suicidios entre los adolescentes o niños de 10 a 17 años. El programa se llama 13 razones por qué, 13 Reasons Why. Es una serie de jóvenes, de adolescentes, una serie demoníaca. Y en la serie, la niña que se quita la vida, es una historia acerca de esta niña que se quita la vida porque está experimentando bullying en su escuela. Y se llama 13 razones porque ella deja 13 tapes, 13 videos. Y en cada video ella está explicando, hablando de sus amigos y enemigos, explicando por qué ella se quitó y quiénes contribuyeron a eso. Pero la serie está presentada de una manera que suaviza la terrible realidad y perversa realidad del suicidio. Idealiza algo que es terrible y mortal. Por eso nosotros no podemos tomar ligeramente esta mentira, este engaño. Hay una película que se llama Me After You. Es una novela romántica que ha salido una película hace poco. Y lo mismo, la idea es este muchacho muy rico, millonario, tiene un accidente y queda parapléjico. Entra en una depresión, él quiere hacer eutanasia, donde él está, él no puede, él tiene que mirar esas opciones en otro país. Su mamá lo ve en depresión y contrata a una muchacha para que lo acompañe, para que lo ayude a levantarse de su depresión.
La muchacha llega a la casa, al comienzo él la resiste, pero poco a poco ella comienza a ganarse la confianza del muchacho y se llegan a enamorar. Pero en efecto él viaja a Suiza para practicarse lo que se conoce como el suicidio asistido. Esa imagen, esa sección, esa parte de la película, uno, si no presta mucha atención, se puede enganchar en lo tierno del romance y se puede desviar y puede dejar de prestar atención al hecho endemoniado, diabólico, terrenal, vil, de que están poniendo el suicidio asistido o el quitarse la vida como algo noble o como una opción válida. Y creo que muchos cristianos, adultos y jóvenes, tienen tan cauterizado la mente que no son capaces de discernir eso. El suicidio es una terrible realidad, principalmente porque cree cosas que son opuestas a nosotros y opuestas a Dios. Por ejemplo, es el diablo porque el diablo es padre de toda mentira. ¿Sabe por qué estamos en este lío del pecado y del sufrimiento? Por una mentira. Por una mentira. Dios dijo algo y la serpiente le dijo, con que Dios, cuestionando la autoridad de Dios como la fuente de la verdad. El diablo engaña a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, diciéndoles que la solución está en quitarse la vida. Eso es una mentira. Otra mentira, que somos dueños de nuestra vida. Esas son mentiras. El diablo engaña a la gente haciéndoles creer que la vida no tiene sentido, ¿no? Que no hay propósito. El diablo engaña a las personas diciéndoles que la paz, la tranquilidad y el descanso lo encontraremos cuando nos quitemos la vida. Si no fuese así, la gente no se quitaría la vida. ¿Por qué se quita a la gente la vida? Porque piensa que va a encontrar mejores cosas después de la muerte, y eso es una mentira. La Biblia nos dice que sí hay sentido en la vida. ¿Por qué? Porque fuimos creados por un Dios sabio y tenemos un propósito sabio que es vivir para Él. ¿Se da cuenta la diferencia? Dios es nuestro sabio y nuestro buen hacedor. Fuimos creados por Él y para Él. Y la Biblia nos dice que la paz, la tranquilidad, el descanso verdadero y el gozo permanente solo lo encontramos en Dios, no en haciéndonos daño. En esta tierra, mis hermanos, hay esperanza para el gozo y la paz que necesitamos, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no les doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Además, la Biblia nos enseña algo opuesto a lo que el suicidio le dice a los hombres. Y es que Dios es el dador de la vida. Es Dios quien nos regala la vida y es Dios el único que nos la puede quitar. ¿Estamos en eso? Si Dios es el dador de tu vida, Él es el único que te la puede quitar. Pensar en quitarse la vida es un desafío a la sabiduría y a la soberanía de Dios. Y en un tiempo, en una sociedad, especialmente la sociedad americana, que de paso los valores que muchos tienen aquí los exportamos, y en Latinoamérica y en otras partes del mundo lo abrazamos. Vivimos en una sociedad que piensa: yo tengo derecho, derecho, derecho. Y decimos: mi vida es mía, yo tengo derecho de hacer lo que se me da la gana con mi vida. Y eso no es cierto, porque la Biblia nos enseña que nuestra vida es de Dios y le pertenece a Dios.
La vida que tenemos es una vida preciosa que Él nos ha dado. Y Él nos pide que cuidemos de ella y podemos descansar que Él va a cuidar de nosotros. Inclusive en la situación más terrible que podamos tener y donde sintamos que no hay escape, David se encontró ahí. Y él dijo: tú eres mi refugio. ¿Sabe cuándo dijo David eso? Cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl lo perseguía no para cobrarle dinero, lo perseguía para matarlo. Y él dice la historia que él entra a una cueva pensando esconderse de Saúl. Se refugia en la cueva. ¿Y usted sabe lo que pasó? Encontró a Saúl dentro de la cueva y él dijo: este refugio no es refugio. Y entonces él dijo: solo tú eres mi refugio. Queriendo decir, yo puedo encontrar verdadero refugio aún en las circunstancias más difíciles. Tú eres mi roca, en ti yo puedo confiar. La vida que tenemos es preciosa y no tenemos derecho sobre ella. Le pertenecemos a Él, cuerpo y alma. Cuando Pablo está diciendo aquí: no sé qué escoger, no está queriendo decir que lo que le suceda depende de él. No dependía de él. Es una manera de él pensar: ¿qué pasaría si quedo vivo? ¿Qué pasaría si muero? No es que dependa de él lo que le va a suceder. Él solo está como exteriorizando lo que siente respecto a una posible liberación o lo que pasaría ante una posible muerte. Él está como pensando en voz alta: no sé qué escoger, decía él. Ok, ahora sí entonces. ¿Por qué para Pablo morir era ganancia? Número 1, su muerte es ganancia para él, porque con su muerte él dejará este mundo. ¿De dónde saco eso? Miremos el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo ¿de qué? De partir. Eso es uno primero. Partir. Para él su muerte es ganancia, porque con su muerte termina su lucha con el pecado, con el diablo, con el mundo. Su muerte es una partida. Esta palabra partir o depart, en inglés lo dice depart, es la misma palabra que soltar o desamarrar, untie, unloose. Esa palabra se usaba para describir cuando a un barco se le soltaban las cuerdas, las sogas, las amarras, como dice Lucas en el libro de Hechos. Para Pablo la muerte era comparado como la partida de un barco, era ser soltado, ser desamarrado, ser desatado. Eso era para Pablo. Ahora la pregunta surge: ¿y desamarrado de qué? ¿Soltado de qué? Del pecado, de la maldad, del mundo, del sufrimiento. Usted recordará, hay un pasaje en Romanos capítulo 8 que dice que la creación, él dice, toda la creación, a partir de Génesis 3, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Se acuerda? Y dice, no solamente ella, nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, los cristianos, nosotros también gemimos, esperando la adopción de nuestros cuerpos. Pero él dice que la creación misma, toda la creación, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nuestro destino como creyentes es una libertad del poder del pecado, de la influencia del pecado, de la presencia del pecado. Y en un sentido, la muerte de un creyente, Pablo nos está enseñando, es como un desencadenarse, es como un desamarrarse del dolor, de la miseria, de la angustia de este mundo que sufre por los efectos del pecado.
Para Pablo, el morir es ganancia porque la muerte nos librará finalmente de la presencia del pecado y de sus efectos. No más muerte el día que nosotros partimos. Por eso no era un drama para él. No más aflicción, no más dolor, no más angustia. El día, mis hermanos, que Dios en su sabio consejo decide que nuestra vida termine, ese día no será una tragedia, no será, wow, cosas del destino, no. Será el último día, la última hora, el último minuto que luchemos con el sufrimiento, con el dolor, con el pecado y la maldad. Para Pablo morir era ganancia porque su muerte representaba un ser desatado de este mundo, del pecado, partir, él parte para estar con el Señor. 2. Su muerte es ganancia para él porque su muerte lo llevará a estar con Cristo. Esa es la segunda razón. Su muerte es ganancia para él porque su muerte lo llevará a estar con Cristo. Leamos el versículo 23 nuevamente. ¿Soy yo o es que está haciendo calor aquí? Ok, está bien. Me pensaba que era eso que nos da a los hombres. Versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Pero él no solamente miraba esto de tengo ganas de irme ya. No era una actitud escapista la de Pablo, como diciendo ya Señor, llévame ya. No, esto era un anhelo que él tenía. Por lo general, cuando los cristianos decimos esto es porque estamos hartos de una situación y no refleja el anhelo. Es más, quiero salir de esto, escapar de esto. Para Pablo su muerte es ganancia para él porque su muerte lo llevará a estar, y quiero añadir esto, lo llevará a estar inmediatamente con Jesucristo. Inmediatamente con Jesucristo. Y quiero decir algo antes de explicar esto, porque es elocuente lo que dice. No hay necesidad de interpretar lo que está diciendo Pablo ahí. Pero yo quiero explicar algo de esto. Estoy diciendo que su muerte es ganancia para él porque su muerte lo llevará a estar inmediatamente con Jesucristo. Esta palabra inmediatamente es importante. ¿Por qué? Cuando uno habla de la muerte del creyente, es importante hacer una pequeña aclaración respecto a una explicación errada que es común en algunos círculos. Se trata de la conocida doctrina del sueño del alma. Esta doctrina, el sueño del alma, enseña que cuando los creyentes mueren, van a un estado de existencia inconsciente. Y que de lo próximo que estarán conscientes será cuando Cristo vuelva y los resucite a vida eterna. Esto enseña la doctrina del sueño del alma. Esto es lo que dice. Gerson, el día que tú te mueres, tú no vas directamente a la presencia del Señor, tu alma queda durmiendo hasta esperar que Cristo venga. Por eso se llama sueño del alma. ¿Y por qué se enseña esto? Se enseña esto porque Pablo usa la expresión dormir, o la expresión durmiendo, o la expresión los que duermen para referirse a los que mueren. O sea, si usted ha leído, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, usted va a ver que Pablo, para referirse a los que mueren, menciona los que duermen. Pero eso es un error, tomar de esa expresión de Pablo la idea del sueño del alma, por varias razones. Primero, cuando Pablo dice dormir, es porque está usando el dormir como una metáfora de la muerte. Una persona muerta es en un sentido como una persona que está durmiendo. Y algunos dirán, sí, mi esposo o mi esposa cuando duerme es como que está muerta.
Es como una persona que está durmiendo, que está acostada, sin movimiento y sin conciencia de lo que sucede. Por eso es que Pablo usa esta metáfora de dormir. Pero aparte de eso, hay algunos textos que nos sugieren que el creyente en el momento de su muerte no va a dormirse, o su alma no va a dormirse hasta esperar los años en que Cristo venga. En realidad hay un par de pasajes que nos sugieren esto. Uno es bien conocido, o más bien yo creo que los dos son conocidos. ¿Se acuerda cuando Jesús está en la cruz? Al lado tiene uno, al lado tiene el otro. Uno se pone malcriado, el otro le dice: acuérdate de mí. Se humilló, se arrepintió. Cuando vengas en tu reino, en tu gloria, cuando tú vuelvas. Él estaba pensando en algo futuro. ¿Qué fue la respuesta del Señor Jesús? Le dijo: relax, relax. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dice: bueno, tranquilo, tírate a dormir un rato y cuando yo vuelva. No. Él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es uno. El otro texto es el que Pablo dice cuando está refiriéndose a la muerte en 2 Corintios 5:8. Él dice: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Usted ha escuchado ese pasaje? 2 Corintios 5:8. Él está diciendo: el día que yo muera, yo voy a estar ausente de este cascarón. No voy a estar en este cascarón, yo voy a estar presente al Señor. Note la inmediatez. No es, si Pablo hubiese creído en el sueño del alma, él hubiese dicho: quiero estar ausente del cuerpo, dormir un rato y después ir con el Señor. No, él habla inmediatamente. Y si tomamos en cuenta el pasaje de Filipenses 1:23, que él dice: estar con Cristo es muchísimo mejor. Lo que Pablo nos está diciendo es que es inmediato. No dice morir y esperar al Señor y dormir, el sueño del alma. No, este pasaje en realidad lo que está sugiriendo que es: vamos a estar conscientes, porque él dice: voy a estar con el Señor, conscientes, y va a ser inmediato. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Entonces, ¿por qué para él es ganancia? Porque morir lo va a llevar a estar con Cristo. Morir lo va a llevar a estar con Cristo, directamente a estar cara a cara con su Señor. Cara a cara con su Señor. Una cosa es mirar un partido de fútbol en un 4K pantalla, ¿no? Una pantalla 4K. Que parezca todo real. Otra cosa es estar en el estadio y ver a las personas cara a cara. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a poder sentir su presencia. Vamos a poder experimentar su amor. Vamos a poder gozarnos en Cristo. Sentir su paz sin interrupciones, porque no va a haber pecado. El día que Pablo se moría, ese día comenzaba a estar con Cristo de una manera más intensa, tangible y gloriosa. Tener comunión con Cristo es tan glorioso, tan deleitoso y es tan placentero hoy, que lo único que lo mejora es estar con Él en el cielo. De una manera personal, palpable, visible. Lo mejor que le puede pasar a los pecadores en este mundo. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a los pecadores en este mundo? Es dos cosas: conocer y tener comunión con Cristo. Eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier pecador de este mundo. Conocer y tener comunión con Cristo. Pero lo mejor que le puede pasar a los pecadores que ya conocen y tienen comunión con Cristo es estar con Él cara a cara. Es partir, disfrutando por la eternidad de su presencia, de su compañía. Y el día que Dios decida eso,
entonces podemos decir, ganamos. Ganamos. Pablo no miraba su muerte como un evento trágico o como el final de su existencia. Él veía su muerte como, así es como miraba Pablo su muerte, como el cruzar un pequeño pasillo para encontrarse con su Salvador. Muerte, un pasillito pequeño. Él estimaba su muerte como un cerrar y abrir sus ojos para despertar a la gloriosa realidad de ver cara a cara al Hijo de Dios. La muerte era para este apóstol como una delgada cortina. Eso era la muerte para Pablo. Una delgada cortina que lo separaba de su Señor. O para decirlo de otra manera, entre Pablo y Cristo hay una pequeña y fina cortina llamada muerte. Y por eso él no tenía miedo de cruzarla. Al contrario, él está deseoso, está ansioso, emocionado de hacerlo. Esto nos debería dejar en shock. Usted ha escuchado las historias esta de el hermanito tal se murió, pero oramos y él resucitó. El tipo, me imagino, está ahí. No oren ya, yo estoy bien aquí. Qué visión tan escasa de Cristo y su gloria. ¿No? Pablo decía, estar con él es mejor. Él está a la expectativa de que eso suceda. El texto dice, para terminar, lo cual es muchísimo mejor. En el original, Pablo usa 3 palabras para decir esto. Estar con Cristo es muchísimo mejor. La Reina Valera traduce bien esto al ponerle como superlativos a esto. Él quiere hacer un énfasis. En inglés, por ejemplo, la traducción ESV dice, es para establecer esto de muchísimo mejor, es una exageración de los traductores. No. En inglés lo dice, my desire is to depart and be with Christ, for that is far better, decía él. Es mejor por lejos, decía Pablo. En ESV dice, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. NIV lo traduce, I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Es mejor de lejos, decía el apóstol Pablo. Y al usar estas palabras, él quiere enfatizar, él quiere comunicar este sentir. Esto va a ser glorioso, es muchísimo mejor. Y la última pregunta que puede surgir, y estaría bien si surge, es mejor que qué. Cuando usted dice mejor, está comparándolo siempre con algo, ¿no? Cuando usted dice esto es mejor que esto, es porque usted está tomando 2 ideas, 2 circunstancias, 2 cosas y las está comparando. Es mejor que quedarse vivo, period. Es mejor que disfrutar de las cosas más preciosas de este mundo. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar con Cristo es mucho mejor que todo lo que el Evangelio de la prosperidad te ofrece. Es mucho mejor que todo lo que esta sociedad aprecia y valora. Mejor que la comodidad. Mejor que un increíble retiro. Mejor que la seguridad. Mejor que la estabilidad financiera. Si tenemos esas cosas, debemos dar gracias a Dios. Pero estar con Cristo es infinitamente, ridículamente superior, muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Estar con Cristo es muchísimo mejor que cualquier relación. Ahí tú vas a saber lo que son maripositas.
Estar con Cristo es muchísimo mejor que cualquier cosa, mejor incluso para Él que quedarse sirviendo en la iglesia, porque esa era la otra opción. Va a ser bueno porque yo me quedo y lo voy a servir a ustedes. Pablo decía, no, mejor que eso. Mejor que cualquier posesión, mejor que cualquier evento, mejor que cualquier experiencia. Es muchísimo mejor. Para resumir, para Pablo morir es ganancia por dos razones. Porque en el momento que él muera, será librado de este mundo de pecado, será desatado finalmente, será soltado. Y dos, en el momento de morir, él estará con Cristo para siempre. Yo no estoy sugiriendo que no debamos llorar la muerte de nuestros seres queridos. Yo no estoy diciendo que la reacción natural es que usted se ría a carcajadas cuando alguien se muere. No estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que tengamos esto en cuenta mientras lloramos la partida de un ser querido. Esto va a ser una bendita esperanza que nos va a sostener. ¡Wow! Fulanito de tal está con el Señor. Para un papá, para un esposo, para un hermano, para un hijo, esa idea es consoladora. Se fue, pero está mejor que nosotros. Esa es la realidad. Lloremos, sí, lloremos. Pero que esto informe. La muerte no es lo último para nosotros. Sí, como diría Bonhoeffer, este es el fin. Pero para mí es el principio de la vida. ¿Por qué? Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No queremos estar con Él. Mientras Dios decida que nos quedemos aquí, vivamos con esa bendita expectativa, con esa gloriosa expectativa. Nos va a tocar en algún momento, algunos trágicamente, algunos por una enfermedad, algunos por vejez, como sea. Ese día podemos decir, fulanito de tal, mi hermano querido, mi hermana querida, está mejor que nosotros. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén. Si tú no estás seguro que estás en Cristo, tú puedes abrazar a Cristo y puedes tener esa misma visión, esa misma esperanza. Abraza a Jesucristo por la fe. Él es un Señor bueno. Él es misericordioso. Si tú te acercas a Él, por más maldad que hayas hecho, Él te perdona. Él te perdona. Él es un suficiente Salvador para ti. Corre a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete, abrázalo. Él dijo, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Venir a mí si estás cargado y cansado. Yo te doy descanso. Descanso para tu alma. Vamos a orar.